Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Luis Lobo y hoy vengo a aclarar una de las dudas más grandes que se me han presentado actualmente mediante correos y algunos foros y algunas páginas que hay en Facebook. Es referente a lo que es el mapeado en Rhino, ¿ok? Utilizando en este caso el motor de render V-Ray. Muchas personas me han comentado que han visualizado algunos ejemplos, tutoriales en internet, pero el problema es que explican el mapping, ¿ok? Sin utilizar V-Ray. Entonces voy a mostrar un poco cómo es el flujo de trabajo para que puedan mapear correctamente y por supuesto puedan renderizar utilizando en este caso el motor de render V-Ray. Así que no olviden que cualquier duda pueden informarme a través de cualquiera de mis redes, a través del correo. Siempre estoy abierto a responder ante cualquier duda que tenga que ver con el software. Es muy importante saber a la hora de trabajar, por supuesto, esta parte del rendering, entender un poco acerca de los conceptos. Así que de una manera muy superficial y muy simple, les voy a explicar un poco lo que es el mapping. Crear que una nota en lo que yo digo. El V-Mapping es un proceso mediante se coloca o se proyecta, que es la palabra correcta, una textura sobre un objeto 3D, en donde U y B son los ejes para denominar el ancho y el alto de una textura no ¿okay? Es importante también entender que, por supuesto, cuando estamos trabajando en programas tridimensionales, nosotros utilizamos los ejes X, Y, Z, pero para el tema de imágenes, porque son planas, vamos a utilizar U y B, por eso es que el nombre es V-Mapping. ¿Okay? En todos los casos, sea cual sea el tipo de proyección que vayamos a utilizar, estamos hablando de V-Mapping. ¿Okay? Solo que bueno, más adelante vamos a ver las distintas técnicas para proyectar sobre objetos 3D dependiendo de su tipología, de cómo esté hecho el modelo 3D. Rhino creó el algoritmo, en este caso por supuesto el software, los otros software también tienen sus algoritmos. De hecho el de Rhino es bastante básico, bastante limitado, sin embargo entre la versión 4.0 y la 5.0 la mejora fue muy considerable. Esperamos que sea igual de la versión 5 a la versión 6. En este ejemplo vamos a ver lo que es el mapeado de superficie. Para eso he creado una superficie bastante simple, ¿okay? Que tiene ciertas propiedades en el eje Z, pero es cuadrada por defecto, ya que me interesa que el ejercicio sea bastante simple para su rápido entendimiento. Como primer paso vamos a crear un material de V-Ray, ¿okay? Voy a hacer clic derecho sin Materials y voy a crear un material estándar al cual le voy a poner 001 para diferenciar del resto. Me voy a ir a la pestaña de Diffuse, hacer clic en la M y luego en las propiedades voy a buscar Texture Bitmap. Voy a seleccionar esta textura, este JPG que ya he creado previamente, ¿okay? Y voy a mantener la opción de Tile activada que me permite que la textura se repita constantemente. Si la desactivo no se repite, mientras que si la activo se repite en toda la superficie. Voy a darle al botón Preview, me aseguro de que está cargada y una vez esto lo aplico sobre mi material. Cierro acá, expando mi vista y luego me voy a la pestaña de Render en donde puedo ver la textura aplicada. El algoritmo de Rhino por lo general setea las texturas dependiendo, ¿okay? de la proporción, ¿okay? Con respecto a la superficie. En este caso ya él ha hecho este trabajo que se ve bastante bien porque la textura es cuadrada y la superficie es cuadrada. Sin embargo, al hacer clic en nuestra superficie e irme al icono de Texture Mapping, que es esta pieza que está acá, que parece un mantelito en forma circular, blanco y rojo, ¿okay? Nos van a aparecer una cantidad de opciones. Al hacer clic en Apply Surface Mapping, nos van a aparecer unas opciones que nos permiten aún alterar, ¿okay? Esta textura sobre la superficie. Yo tranquilamente puedo repetir en un eje la textura, puedo repetir en los dos ejes la textura e incluso puedo rotar esa textura dependiendo de los parámetros que utilizo. Por supuesto no estoy utilizando el parámetro W, que sería el Z, porque no tengo información allí. El offset por lo general no lo utilizo, ¿okay? Es una técnica también, un algoritmo que se usa para lo que es el desplazamiento y el bump. En este caso no me interesa aplicar esas propiedades ya que no tienden a usarse a través de estos manejadores.
En el próximo ejemplo vamos a ver cómo vamos a mapear superficies planas, pero utilizando otra técnica. Aquí simplemente he duplicado la superficie que he mapeado previamente, que la voy a ocultar y voy a trabajar con esta que tengo acá. Al hacer clic en esta superficie e irme a las propiedades de mapeo, nos vamos a dar cuenta que la próxima opción es aplicar mapeo plano. Cuando yo hago clic en él, fíjense que automáticamente la barra de comando me da las opciones para crear un bounding, que en este caso en Rhino se llama widget, mapping widget. Así que nos vamos a ir a la vista top, y yo le voy a decir, quiero crear un widget de este punto a este punto. Rhino nos pregunta si tenemos información en V o W, ya sabemos lo que significa W y V. Voy a decir que es V en este caso y automáticamente Rhino aplica un mapeo, sobre un mapeo plano sobre este objeto. ¿Cuál es la diferencia entre el mapeo plano que hicimos al principio y este? Que uno es Surface Mapping, lo cual hace que el algoritmo coincida automáticamente la textura sobre el objeto, y con el mapeado plano nosotros a través de un manejador vamos a aplicar esta textura sobre la superficie. Lo que tenemos que hacer para eso es simplemente darle clic a este botón que se llama Show Mapping, y al hacer clic ahí nos vamos a dar cuenta que aparece un manejador que podemos editar para manipular esa textura. Aquí es bastante simple, ya que nosotros simplemente con mover a través del gimbal, mover la textura, podemos posicionar sobre la superficie es dicha textura. Fíjense que es bastante simple. Si yo la roto cambia de propiedad, o si incluso si la hago más pequeña también va cambiando. En este caso, por lo general yo utilizo vistas planas para mapear. Quizás me puedo ir a la vista top, me puedo acercar a la opción de render, y utilizando el widget yo puedo ajustar esta textura para que se vea correctamente como yo quiero. Esta es la que por lo general se utiliza cuando queremos colocar logos o calcomanías, en donde nosotros podemos tener una información en cualquier parte del objeto, ajustarla a cualquier parte del objeto. Y bueno, en este caso, como tengo el tile activado, se va a repetir la textura por toda la superficie. Sin embargo, si yo quitara la opción de tiling, en este material, fíjense que al actualizar vamos a seguir viendo nuestra textura. Esto realmente es una opción de visualización, es un error que tiene a un V-Ray que no han corregido, pero cuando rendericemos solo va a aparecer en la pequeña porción que nosotros estamos trabajando. Voy a volver a las opciones que ya tenía por defecto, para seguir trabajando como veníamos trabajando. Y bueno, una vez que ustedes actualicen, manipulen la textura, en cuestión, digamos que ustedes dicen, ahí seguramente la moví de una manera que no quería. Voy a darle Control Z ya que desplacé el gimbal. Pero una vez que ustedes manipulen la textura, la coloquen como desean sobre el objeto, simple y llanamente deben hacer clic en Hide Mapping y automáticamente desaparece. También pueden utilizar la tecla Escape y va a hacer el mismo resultado. De esta manera podemos utilizar un manejador para colocar o disponer la textura de una manera un poco más visual sobre nuestras superficies. Ahora vamos a ver lo que es un poco el box mapping. En este caso creo un objeto tridimensional y lo que vamos a hacer es aplicar dicha textura al objeto. Una de las diferencias con respecto a las superficies planas abiertas es que no tenemos información en el eje Z. En este caso sí tenemos información. Y Rhino nos brinda el algoritmo o la opción para crear un mapeado sobre este objeto y que se vea correctamente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a la opción de materiales de V-Ray, vamos a seleccionar nuestro objeto y vamos a aplicar dicho material sobre el objeto. Al hacer clic en Render nos damos cuenta que Rhino automáticamente dispone esta textura sobre el objeto como él considera que podría ser correcto. Sin embargo, nos damos cuenta que hay distorsiones.
En este caso nosotros debemos manipular, a través de un manejador, que ya lo hablamos, que es el widget, la textura sobre las superficies para que se vean correctamente. Así que lo que hacemos es clic sobre el objeto, vamos a las opciones de Texture Mapping y le damos a Apply Box Mapping. Al hacer clic en esta opción vamos a dar cuenta que no ocurre nada porque la ventana de diálogo, o en este caso la barra de comando, nos pide cómo vamos a crear ese objeto. La primera opción he dicho Bounding Box, que Bounding Box lo que hace es que crea el widget utilizando los límites del objeto. Eso quiere decir que él va a decir, este objeto tiene tal dimensión, tal propiedad, tal límite en el espacio y yo voy a tomar ese límite. En el sistema de coordenadas, fíjense que hay un zipline y otros world, que eso es lo que él toma para la medición. En este caso puede ser world, y nos pregunta si el objeto está cerrado o no. En este caso está cerrado, así que le vamos a decir que sí. Y él automáticamente coloca la textura basada en las opciones que nosotros hemos dicho. Se ha creado también porque hemos dicho que tenemos unos límites en el objeto que queremos que utilice para crear el widget, por lo que ha ajustado perfectamente la textura al objeto. Lo que hace es simplemente repetir dicha textura o las propiedades o dimensiones que le hemos dado en todas las caras del objeto. Fíjense que el inferior incluso está. Para alterarlo es igual que en la opción pasada, vamos a hacer clic en Show Mapping y vamos a ver el manejador que nosotros con el Gumball podemos modificar y vamos a obtener resultados distintos. Como les vengo diciendo al principio del video, cada opción es conveniente dependiendo del trabajo que vayan a realizar. En este caso he alterado de una manera bastante aleatoria la textura, pero fíjense que no es conveniente. Sin embargo, nosotros podemos crear una textura que a lo mejor con dichas propiedades se vea correctamente sobre el objeto. Sin embargo, les recomiendo que traten de ser lo más simples a la hora de crear texturas y por supuesto a la hora de modelar en 3D. Voy a devolverme un poco las propiedades como estaban. En este caso esta era la original. Voy a escalar de manera uniforme y luego con Escape voy a salirme del manejador y voy a observar que mi textura está colocada correctamente. Este es ideal cuando tenemos que mapear cosas como madera, ciertas maderas que tienen cortes rectos, quizás un bloque de ladrillo, quizás el piso o alguna textura en las paredes. Este mapeado de verdad es bastante bueno, ya que nos puede mapear cantos que tienen la misma textura, este tipo de cosas. El siguiente ejercicio que vamos a ver es el mapeado esférico. Digamos que este es uno de los más complicados, ya que la tipología del objeto tiene que estar correctamente desarrollada para que, dependiendo del tipo de objeto, de la tipología, la textura se aplique correctamente. Sin embargo, vamos a hacer la prueba con una esfera creada con las opciones de sólido de Rhino. Seguimos con el mismo procedimiento que llevamos manejando hace un rato. En este caso selecciono el objeto antes y voy a aplicar la textura sobre dicho objeto, y vamos a ver en la pestaña Render que nos hizo Rhino. Rhino en este caso aplica la textura automáticamente, nuestra superficie cerrada por este caso, y él lo que hace es que lleva un punto, o de hecho dos puntos porque va a ocurrir lo mismo, y los cierra en la parte superior y en la parte inferior. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Rhino hace eso? Es por la tipología, es por cómo está hecho el objeto 3D. Si se dan cuenta, la superficie tiene un solo corte, tiene un punto acá de creación, tiene un punto acá de creación y tiene una sola línea de costura. Entonces lo que hace es desplegar esa superficie como si estuviera abierta y coloca la textura de esa manera. Al hacer clic en esta superficie, en este sólido, en este caso porque es cerrado, disculpen, lo estoy viendo como si estuviera desplegado,
hacemos clic en Texture Mapping, nos vamos a ir a la opción de Spherical Mapping. Fíjense que automáticamente nos da las mismas opciones para crear el widget o el manejador. Vamos a decir que es un bounding box. Le vamos a decir que el sistema de coordenadas es Word y él ajusta de alguna manera un poco esa textura con respecto a esta superficie. Fíjense que el cambio no es muy notable, pero el manejador de igual manera nos va a permitir hacer la textura un poco más pequeña, ¿okay? O un poco más grande, o incluso deformarla dependiendo de lo que estemos haciendo acá. Yo la he deformado un poco, ¿okay? Simple y llanamente para ver qué ocurre. Si la vuelvo más pequeña o más grande no pasa nada, él mantiene la misma composición, porque si yo quiero verla más pequeña o más grande debo utilizar los parámetros de repetición. Así que voy a dejar esto tal cual como estaba antes, que era esta medida, ok, y simple y llanamente voy a utilizar los botones de repetición para que la textura se repita constantemente. Fíjense que algo muy particular de este tipo de mapeado es que él utiliza la textura, la aplica como si la esfera estuviera abierta, como si lo hubiesen aplanado o que lo hubiesen convertido en una textura plana, para que de esa manera él calcule el algoritmo y luego lo lleve a esta figura. Para explicar un poco lo que es el mapeado circular, indagar un poco más allá, he creado distintos ejemplos bastante simples donde podemos analizar distintas situaciones. Este es el ejemplo base en donde simplemente hemos aplicado un mapeado plano y en la parte superior y en la parte inferior no tenemos ningún tipo de problema si son colores sólidos, es una textura que es bastante uniforme, no vamos a tener ningún tipo de problema, o incluso si esta parte del render no es visible, no debería haber un problema con dichas partes. Sin embargo, hay ocasiones en donde nosotros vamos a tener que realizar este tipo de trabajo, ¿okay? ¿Qué he realizado? He cortado la esfera en 3 piezas y he aplicado mapeados planos para estas caras. Luego he utilizado el widget para coordinar un poco, ¿okay? Enlazar un poco lo que viene siendo esta textura con el resto del objeto. Para que esto sea evidente, he buscado una imagen en internet en donde podemos visualizar fácilmente que las ruedas de este carrito, que son esferas y tienen un corte plano en donde las vetas de la madera son continuas. Entonces nosotros, para realizar este tipo de efecto, seguramente vamos a optar por este tipo de trabajo. Es importante destacar que vamos a tener que trabajar muchísimo con el widget, con el manejador, para hacer coincidir o casi coincidir, para efectos de render, esta textura con respecto al otro objeto. Como tercer ejemplo, he creado una esfera que no está cortada y he aplicado un mapeado de box mapping, pero si nos damos cuenta tenemos estos errores en lo que vendrían siendo las aristas del box mapping, así que tampoco nos conviene, porque tenemos errores de textura que se van a visualizar de una manera bastante mal y nos van a dar un resultado totalmente diferente a lo que buscamos. Esto es referente a la tipología NURBS, Tengo otro ejemplo acá en donde podemos encontrar una esfera perfecta con bastantes divisiones, en este caso bastantes loops, bastantes rings, y nos damos cuenta que la esfera de alguna manera está hecha, este polígono está hecho basado en un cubo, así que el mapping es distinto, funciona de una manera bastante distinta. Si se fijan, tenemos los puntos de tensión en estas caras y seguramente va a ser un poco menos complicado de mapear. Sin embargo, este es otro software, es otra herramienta, es otro tipo de mapeado. Como les dije, el NURB tiene ciertas limitaciones que son las que estamos viendo acá, y bueno, más adelante, a medida de que vayan indagando en el programa y vayan trabajando con texturas y figuras de mayor complejidad, van a ir creando métodos que pueden solucionar un poco los problemas, por lo menos a nivel de representación. Ahora vamos a ver un poco acerca del mapeado cilíndrico.
En este caso he creado un cilindro utilizando las herramientas de Rhino, he explotado el objeto y luego lo he unido otra vez para convertirlo en una polisuperficie cerrada. Ya que si yo creo un material directamente en las opciones de Rhino, vemos que tenemos una extrusión, que es un sólido más liviano, que requiere de menos información, menos procesamiento para ser representado. Esto es importante cuando necesitamos un alto volumen de objetos dentro de la escena. Vamos a seleccionar nuestro objeto y vamos a aplicar nuestro material con el que hemos estado trabajando y luego nos vamos a opción de render y podemos ver que se ha aplicado nuestra textura como Rhino considera que es mejor. Sin embargo, no podemos manipularla. Nos vamos a ir a Texture Mapping y luego vamos a aplicar un mapeado cilíndrico utilizando las mismas opciones, en este caso Bounding Box, el sistema de coordenadas Hexaworld, y tenemos que decir que es un objeto cerrado. Es muy importante esto, si no, no aplicará textura en la cara superior y en la cara inferior. Cuando nosotros aplicamos la textura vemos que ocurre esto. No es un error del programa, es que Rhino está calculando esa textura en estas caras, cara superior y cara inferior, pero utilizando esta textura que está en el lateral. Él lo que está haciendo es agarrando esa textura y arropando la cara superior y la cara inferior. Por lo que nosotros debemos decirle a Rhino que eso no es lo que queremos, que nosotros queremos tres texturas distintas, porque son tres superficies distintas. Y para eso nos vamos a ir a esta pestaña que se llama Texture Space y cambiamos un Single por Divided. Automáticamente se arregla el problema y luego por nuestro widget o utilizando nuestras opciones de repeat, lo que vamos a hacer es adecuar correctamente nuestra textura para que se ajuste perfectamente a nuestro objeto. En mi metodología de trabajo muchas veces exploto el objeto, utilizo un planar mapping para esta cara, un planar mapping para esta cara y un mapeado cilíndrico para esta. Pero como les digo, la intención es que ustedes aprendan un poco cómo se manejan o cómo funcionan los distintos mapeados de Rhino, para qué podemos utilizarlo, para qué objetos podemos utilizarlo y lo ajustan a su flujo de trabajo. Ahora vamos a ver lo que quizás es el aspecto más importante y más interesante del mapeado en Rhino. En este caso he creado un juguete bastante simple y vamos a mapear solo una parte del mismo, ya que si podemos mapear dicha parte deberíamos poder mapear todo el objeto. Para ello voy a ocultar todas las demás elementos y me voy a ir a el editor de materiales de V-Ray para aplicar nuestro material. Voy a ir a la pestaña de render o con el comando de teclado y vemos que el Rhino nos da este resultado. Trataré de utilizar los mapeados que hemos visto antes para ver cómo se disponen en el objeto, sin embargo es poco acertado y poco manipulable. Incluso las opciones que podrían parecer más acordes nos dan ciertos errores, como pueden ver acá, Trataré de utilizar una más, pero el resultado no es adecuado. Voy a eliminar el mapeado y vamos a irnos al Unwrap. Es esta cajita de regalo que está acá y ella lo que hace, esta opción lo que permite es agarrar las superficies, desdoblarlas y colocarlas como si fueran un V. Simplemente agarran todas las superficies, las vuelven planas para su manipulación con respecto a la textura. Para eso vamos a hacer clic en esta opción y próximamente debemos tocar todos los seams y bordes de nuestro objeto. Esto es para que de alguna forma él calcule dónde están los límites y pueda disponerlos de manera correcta. Yo quizás voy a hacer la selección completa, voy a darle OK y utilizando el editor voy a tratar de visualizar cuál fue el trabajo que hizo Rhino.
Fíjense que al yo utilizar el editor, ¿ok? Él va a disponer los objetos sobre ese cuadrado que yo he creado para su posterior manipulación. Sin embargo, yo me puedo dar cuenta que la disposición no es correcta y tenemos cierta distorsión en algunos elementos. Le voy a dar cancelar, ¿ok? Y ahora vamos a tratar de hacer el unwrap seleccionando únicamente las costuras, como nos dice Rhino. Serían estas dos, el resto son bordes. Cuando hago clic y me salgo del comando, me voy a la vista top para crear nuevamente el editor, ¿ok? Y al hacer un cuadrado nuevamente, obtenemos esto. Nos estamos dando cuenta de que estamos obteniendo distintos resultados, pero la figura es muy compleja para el mapeo, por lo que en estos casos es mejor dejar a Rhino decidir cómo él tiene que disponer dicha geometría en nuestro cuadrado donde vamos a trabajar con la textura. Voy a darle cancelar, ok, voy a borrar lo que he hecho y seleccionando el objeto, ok, fíjense que estoy seleccionando el objeto en la vista top, vamos a hacer clic directo sobre el V-Editor. Voy a hacer clic directo sobre él y marcar los límites de nuestro cuadrado. Rhino va a calcular automáticamente los elementos, los va a separar y los va a disponer. El siguiente paso sería, ok, en el V-Editor seleccionar textura, Use Texture, ok, irnos a New, irnos a Bitmap Texture y seleccionar la textura con la que estamos trabajando. Ya a mí me aparece acá porque ya lo he hecho previamente. Él nos da una cantidad de opciones que por lo general no hace falta tocarlas y vamos a ver nuestra textura dispuesta de esta manera, por lo que nosotros podemos posteriormente agarrar nuestros elementos y posicionarlos correctamente en la textura para verla correctamente en el objeto. Voy a mantener las 4 vistas para que puedan ver los cambios. Yo puedo agarrar estos objetos y los puedo modificar y fíjense que ellos van a recibir en tiempo real la modificación. Puedo incrementarlos de tamaño y fíjense que se hacen más pequeños. Me estoy saliendo del recuadro porque imagínense que la textura se repite y se repite constantemente todo lo que ustedes necesiten. Así que no tengan problema con salirse del recuadro, ¿ok? Solamente no pueden salirse del recuadro si ustedes tienen esta textura dispuesta, ¿ok? Tienen varias texturas dentro, varios efectos, varias cosas dentro de este editor y necesitan que el objeto esté únicamente en esa porción. Como en mi caso es una textura compuesta con puros números y puros cuadrados, no es relevante. Luego yo puedo agarrar la parte interna, la puedo disponer de esta manera, la puedo escalar, la puedo colocar como yo considere necesario. Quizás algo como esto me podría servir, quizás algo como esto también para esta parte. Luego podría agarrar esta, quizás hacerla un poco más grande, ¿okay? Quizás algo así, como acá, quizás algo como esto. No estoy siendo muy preciso ahorita porque me interesa simplemente explicar las propiedades de los manejadores. Vamos a hacer algo como esto y automáticamente todos los cambios que ustedes hagan acá se van a ver reflejados en el objeto. Digamos que esto es el resultado que nosotros estamos buscando, simplemente le dan a aplicar y automáticamente ese objeto ya tiene esa información, ¿ok? Y a la hora de renderizar la van a visualizar sin problema. Para explicar un poco más acerca del trabajo que hemos realizado utilizando el V-Editor, he creado este ejemplo utilizando una textura, ¿okay? Que he posicionado en Photoshop, ya se las voy a mostrar, pero haciendo el procedimiento que ya les he mostrado, he logrado este resultado.
Si yo selecciono este objeto, le voy al editor V, ¿okay? Me doy cuenta que ya tengo dispuestas las caras planas y tengo dispuesto el canto, ¿okay? La textura que he utilizado es la siguiente, en donde en Photoshop simplemente he colocado una parte para la madera y otra parte para el canto. Aquí lo he hecho bastante dramático a nivel de color y a nivel de forma para que sea evidente el ejemplo. Por supuesto que esto debería tener ciertas especificaciones para que se vea lo más real posible. Luego que he posicionado y he adecuado correctamente las superficies sobre la textura, le he dado a aplicar y este es el resultado. Tomen en cuenta que para que en el render esto se vea correctamente, ustedes tienen que crear otro material, ¿ok?, de V-Ray que tenga las texturas que están trabajando, ¿ok? Porque si ustedes trabajan en el V-Editor con esta textura, la aplican, pero sin manteniendo el material, ¿ok?, que de los cuadros, no van a ver en el render esta textura, sino el mapeado de esta textura con la textura de los cuadros, ¿ok? Espero que les haya sido de ayuda.